Bienvenidos a la clase magistral sobre sistemas expertos. Los sistemas expertos no son de ahora, ya llevan muchas décadas funcionando, aunque se han dejado un poco al lado por otras tecnologías que se han ido abriendo camino dentro de lo que es el mundo de la toma de decisiones. No obstante, tienen una aplicación fundamental y tienen un sustrato en el cual nos podemos apoyar para la resolución de muchos problemas dentro del mundo de la toma de decisiones. Para desarrollar este tema, inicialmente hablaré de unas características generales que tienen los sistemas expertos, cómo es su estructura. Veremos dos ejemplos de implementación de un control adelante y un control atrás, en el cual se pueden implementar los sistemas expertos. Vamos a recorrer o bien hacia el objetivo o bien desde el objetivo para ver si existe solución, y luego veremos un ejemplo de inferencia con sistema experto, de manera que a partir de una serie de reglas que verán ustedes que no son fáciles de interpretar, el recorrer y el aplicar todo lo que es la funcionalidad del sistema experto, pues nos va a inferir un conocimiento de esa base de reglas. Y por último, pues les comentaré cuáles pueden ser las aplicaciones dentro del campo de la toma de decisiones. Las características de los sistemas expertos, en realidad la fundamental es que va a tomar decisiones o va a ayudar a la toma de decisiones con la competencia de un experto, puesto que lo que vamos a hacer es volcar en el sistema experto el conocimiento que tienen los expertos humanos, ¿no? Va a representar este conocimiento basándose en la inferencia de las reglas que son depositadas dentro de esa base de datos de conocimiento, y esa inferencia la va a hacer mediante la computación o mediante el tratamiento de un gran volumen de conocimiento de tipo teórico. Va a razonar sobre esas operaciones y de ese razonamiento de tipo lógico basado en reglas. Si existe un antecedente y el consecuente se da, pues el consecuente, si ya es un hecho, pues será la entrada de una nueva regla, y veremos ahora cómo es esa dinámica. Constituye el sistema experto un sistema que no es algoritmo. Tiene dos algoritmos base para poder manejar el sistema experto, pero en realidad en sí el descubrimiento de la información no es un sistema de tipo algorítmico. La gran ventaja que tienen los sistemas expertos es que tiene una fácil modificación, puesto que aumentamos el conocimiento en el momento que vayamos aumentando las reglas y vayamos modificando esas reglas, y esa es la forma en la cual directamente influimos en ese sistema experto. Y otra de las grandes ventajas es que va a utilizar el lenguaje natural, y por tanto la expresión de las reglas son fácilmente entendibles, ¿no?, por cualquiera de los usuarios del sistema experto. El sistema experto se va a mover con una base de datos de conocimiento, donde van a estar depositadas todas las reglas, y va a tener un elemento que es donde reside la parte algorítmica mínima, que es el motor de inferencia. Ese motor de inferencia lo que va a hacer es recorrer la base de datos de conocimiento para intentar dar una solución a una pregunta que hayamos hecho desde la interfaz de usuario y que va a entrar directamente en relación con ese motor de inferencia. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funcionaría un sistema experto con lo que se denomina el control adelante. Ese control adelante va a recorrer la base de datos con la idea de llegar de ese antecedente al consecuente, produciendo determinados hechos. Se va a basar en dos algoritmos, cualquier sistema experto: el algoritmo de unicidad, unificación, y el de recursividad. El primero lo que trata es de ver si son iguales los antecedentes y los consecuentes de reglas diferentes, de manera que podamos concatenar reglas en un momento determinado. Y recursividad es que una vez que hayamos generado un nuevo hecho, volvemos atrás
para, de manera recursiva, ir recorriendo toda la base de datos de hechos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que tenemos reglas como, por ejemplo, la regla 1, que dice, si A se da, entonces E. Intento con estos ejemplos simplificar, de manera que solamente hay antecedentes y consecuentes que pueden tener determinado significado, ¿no? Si A se da, entonces E. La regla 2 dice, si B se da, entonces D. Si H se da, entonces A, y por ejemplo la regla 4, si se dan E y G, entonces C, y así sucesivamente. Este sería nuestra base de datos de conocimiento. Y la pregunta que hace el usuario es, ¿existe D? Dado que inicialmente los hechos son H y K, es decir, los hechos iniciales son estos dos, y ¿podíamos inferir que D es cierto a partir de estos dos? Bueno, pues la idea sería ir recorriendo en el sentido de control hacia adelante, viendo antecedentes y consecuentes para ver si se da o no se da. Bueno, concretamente aplicando la regla 3, como tenemos como base de hechos H y K, entonces si H se da, A se da, y si se da, ahora la base de hechos sería A, H y K. De manera recursiva tendríamos que ir ahora a ver, como tenemos un nuevo hecho que es A, por la regla 1 veríamos ya si se da A, entonces ahora resulta que tenemos E, entonces resulta que los hechos serían A, E, H y K. Recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos de conocimiento, y por la regla 5 nos dice que si tenemos como hechos E y K, que los tenemos como hecho, entonces resulta que es cierto que se da B. Por tanto, ahora como hechos tenemos A, B, E, H y K. Y ahora recursivamente volveríamos a recorrer la base de datos, y resulta que si se da B, que se está dando como hecho, como inferencia de lo anterior, entonces se daría D. Por tanto, ya tendríamos una respuesta favorable al sistema, y automáticamente nos diría, bueno, si se da H y K, al recorrer todas las reglas, hemos llegado hasta la regla 2, y por inferencia resulta que D es cierto. Bueno, podríamos seguir en el sistema buscando de manera continua hasta llegar a la saturación, a llegar a preguntar absolutamente todo, con lo cual podríamos obtener nuevas soluciones, llegando a consultar nuevas reglas. Veamos otra forma de aplicación del sistema experto, que es el control atrás. Exactamente igual, los mismos algoritmos, exactamente igual, el mismo problema. Lo que ocurre es que ahora, en lugar de partir de la base inicial de hechos, partimos de la pregunta. Es decir, a partir de una pregunta determinada vamos a ir analizando los consecuentes para ir generando antecedentes, y para ver si esos antecedentes darían con la base inicial de hechos. Lo que hacemos es recorrerlo de manera contraria. Por tanto, buscando en esa base de datos D como consecuente, por la regla 2 nos daría como antecedente B, B como consecuente, por la regla 5 nos daría E, B por la regla 5 también nos daría K, E por la regla 1 nos daría A por la regla 3 nos daría H, con lo cual ya tendríamos que, recorriéndolo en control hacia atrás, a partir de la pregunta hemos encontrado los hechos iniciales. Por tanto, existe relación entre lo que va a ser hechos y pregunta, o pregunta y hechos. Otra forma de poder implementar un sistema experto. Bueno, vámonos a un ejemplo más complejo. Imaginemos algo que a simple lectura pues nos puede parecer absurdo, y la idea es intentar sacar inferencia de esta información que nos va dando la base de reglas de conocimiento. El hecho general es que los ratones pues se encuentran fuera de un corral. Imaginemos que estamos dentro de una granja y decimos los ratones están fuera del corral. Ese es el primer hecho. Las reglas son pues las siguientes. La primera es: los animales se ofenden mortalmente si no les presto atención. Los únicos animales que me pertenecen están en este corral.
Ningún animal puede resolver una adivinanza si no ha recibido una educación adecuada. La cuarta regla: cuando un animal se ofende mortalmente, se pone a correr de un lado para otro. La quinta: nunca presto atención a un animal que no me pertenece. Y la sexta: ningún animal que haya recibido una educación adecuada se pone nunca a correr de un lado para otro. La pregunta es, ¿puedo sacar algún tipo de inferencia de esta base de datos? Porque no me estoy haciendo una pregunta concreta, sino simplemente quiero ver cuál es la inferencia que puede darme esta base de datos de conocimiento aplicando un sistema experto. Bueno, pues tendríamos inicialmente, como hecho inicial, que el ratón no se encuentra en el corral. Si no presto atención, entonces ofende mortalmente. Si no corral, entonces no me pertenece. Si no educación, no resuelve adivinanza. Si ofende mortalmente, entonces corre. Si no me pertenece, entonces no presta atención. Y si corre, entonces no tiene educación. Bueno, pues a partir de no corral, que es justo el consecuente del hecho, pues resulta que por la regla 2, si no corral, entonces no me pertenece. Si no me pertenece, por la regla 5, entonces no presto atención. Si no presto atención, por la regla 1, entonces se ofende mortalmente. Si ofende mortalmente, por la regla 4, entonces corre. Si corre, entonces no tiene educación. Y si no tiene educación, entonces no resuelve adivinanza. Entonces podíamos inferir de todas estas reglas que el ratón no resuelve las adivinanzas. Los ratones no pueden, por tanto, resolver una adivinanza, cosa que ya sabíamos, ¿no? Bueno, pero que es lo importante es ver cuál es la aplicación dentro de lo que puede ser este sistema experto que al principio hemos estado viendo en la base de datos de conocimiento, que nos estaba dando una serie de reglas que hemos ido introduciendo a nivel experto, y al final lo importante es ver cuál es su inferencia dentro de esa base de datos o esa aplicación del sistema experto. Otro ejemplo que han tenido bastante aplicación y que tiene aplicación, inicialmente la tuvo en Estados Unidos y que en absoluto pretende sustituir al facultativo, lo puede tener en medicina, ¿no? Y la verdad es que lo puede tener en cualquiera de los campos que se necesite experiencia, que es en todos. Entonces, es importante el ver cuándo podemos aplicar los sistemas expertos, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo funcionaría de una manera sencilla el diagnóstico en medicina. Tendríamos una base inicial de hechos, en la cual pues puede existir tras el análisis una mancha gram positiva y que exista además alergia a la tetraciclina, ¿no? Y la base de reglas sería, que nos podemos encontrar en medicina en cualquier diagnóstico: si la mancha es gram positiva, entonces el organismo es un Streptococcus. Si la mancha es gram negativa, el organismo es un Enterocoli. Si el organismo es Streptococcus, la penicilina está indicada. Si la penicilina está indicada y se desconoce alergia, preguntar sobre alergia a la penicilina. Si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico, entonces prescribir penicilina. Entonces, ahí tendríamos todo lo que es la base de datos de conocimiento, y en nuestro caso concreto, la mancha es gram positiva. Si la mancha es gram positiva, organismo es Streptococcus. Si es Streptococcus, la penicilina está indicada, y por tanto, si la penicilina está indicada y el paciente no es alérgico, evidentemente no lo es, puesto que lo era a la tetraciclina, pues entonces habría que prescribir penicilina. Son elementos que pueden ayudar a la toma de decisiones mediante el razonamiento a través de la implementación de los sistemas expertos, motores de inferencia y base de reglas. Bien, pues para finalizar, veremos entonces las conclusiones, ¿no? Hay que tener en cuenta que la base de datos de conocimiento está compuesta por reglas. Es importante una depuración de las reglas y una optimización de lo que va a ser esas reglas.
de manera que no dupliquemos o que no se contradiga nada con las reglas, puesto que los resultados podrían ser a veces contradictorios. Se podrían generar dentro de los sistemas expertos metareglas, es decir, que el propio sistema, tras el análisis de reglas, sacara nuevas reglas. El motor de inferencia va a trabajar básicamente con recursividad. Estos sistemas permiten ampliar fácilmente el conocimiento mediante la adición de nuevas reglas, y como ven, la algoritmia es siempre la misma, puesto que de una manera recursiva lo que vamos a hacer es comparar antecedentes y consecuentes y aplicar recursividad para obtener nuevas soluciones, de manera que podamos ir viendo y recorriendo cómo va a ser esas soluciones o esos hechos dentro de la base de datos. Y por último, indicarles que tienen una gran aplicación a cualquiera de los campos. Cualquier campo que necesite tomar decisiones con la competencia de un experto y ese experto podamos materializar su conocimiento en base a reglas, podríamos montar un sistema experto para apoyo a la toma de decisiones. Pues nada más, muchísimas gracias e invitarles a que sigan viendo clases magistrales relativas a estos temas. Muchas gracias por su atención.